Considero que una de las maneras de acercarse a este personaje es el contemplarlo como una constelación de producción de sentidos y conceptos que él lanzaba constantemente para sostener su rol como curador dentro de una escena cambiante, una escena que podríamos llamar la del comienzo de la práctica de arte contemporáneo en plena forma, o sea, básicamente de la década de los 60 en adelante. Un sujeto que se sabe en falta constantemente respecto al sector con el que trabaja, a los artistas y las instituciones con las que intermedia, las corporaciones o museos con los que va a trabajar. Un sujeto que está construyendo campo y construyéndose a sí mismo dentro de ese nuevo campo, apelando a prácticas que hoy en día podríamos señalar de manera crítica, por eso les digo la relación amor-odio con Harald Seaman, podríamos señalarlas de manera crítica como una promoción descarada del espíritu neoliberal, del explótate tú mismo que así es como vas a triunfar, sí, por ejemplo, sobre todo porque Harald Seaman se autoafirma como curador independiente. Y aquí la noción de lo independiente es a nivel existencial fundamental. ¿Independiente de qué? Sí, por supuesto, de contratos de largo aliento con instituciones, pero también independiente igual precario. Si no tengo contratos de largo aliento con un museo, debo permanentemente andar buscándome la papa en museos, instituciones, corporaciones, ferias, etcétera, para poder activar, por un lado, mi práctica profesional a nivel de lo creativo, convertir esos vínculos con instituciones en retos, y por otro lado, saber o tratar de saber las implicaciones que van a derivar de relacionarme con esas instituciones, las connotaciones extraartísticas que van a rodear el hecho de que yo trabaje con una institución X o una institución Y. De que si yo soy un curador mamerto, petrista, progresista, que en mis redes sociales promueve sí, la protesta contra el baneo del aborto ahorita en el estado de Texas, pero al mismo tiempo acepto trabajar con una organización de ganaderos y explotadores de carne a nivel industrial en ese mismo estado, esas dos implicaciones, mi posición personal y mi relación profesional, podrían afectar la interpretación de la curaduría o los procesos curatoriales que yo desarrollara. Insisto en subrayar la categoría de lo independiente como existencial porque muchas de las declaraciones de Harald Seaman apuntan a resolver de una manera de hippie buenista, como de esos hippies chéveres que consumen pan de masa madre y aparte de que se creen una chimba, por eso creen que por eso son amables con la crisis planetaria. Por ejemplo, en el caso de él pasaba un restísimo. Y al pasar, al dialogar respecto a esas explicaciones existenciales, el propio sí mandaba definiciones sobre el rol de curador, sobre el rol de la institución dentro de su concepción de la práctica curatorial e incluso la manera en que va a trabajar con los artistas para, por supuesto, en últimas, llevar a cabo el proyecto curatorial como gran objetivo, pero también para tratar de entender la complejidad de las relaciones interpersonales que se van a marcar a partir de la manera en que él define la curaduría. En ese sentido, Harald Seaman en la exposición Life in Your Head, When Attitudes Became Form, se convierte en un estudio de caso supremamente atractivo para quienes queremos entender esa transformación de la práctica curatorial que pasa del conservador de museo, del funcionario establecido en una institución durante muchísimos años de desarrollo profesional y este sujeto que llega más como un freelance que circula entre museos y que lo que hace es proponer sobre todo mecanismos, sí, procesos de comunicación entre obras y público en contextos particulares. De hecho, aquí respecto a uno de los múltiples señalamientos que hacía Eric Cámara en la presentación que ustedes vieron antes, sí es importante y la cantidad de links que les envío al respecto como dan cuenta de ello, sí es importante involucrar dentro de la comprensión del arte contemporáneo el estudiar las exposiciones de las que somos testigos. El análisis teórico derivado de esta exposición que hiciera Harald Seaman
producido, considero yo, una línea de interpretación a nivel de la comprensión de la práctica curatorial a nivel global que incluso presenta efectos al día de hoy. Es decir, aquí abro el paréntesis de la recomendación, ya no tanto como crítico recalcitrante de eventos, arte y mercado en el contexto colombiano, sino más una recomendación que opte por la vía del conocimiento positivista del fenómeno para saber cómo se presenta y cómo responder ante él. Me explico. Aborrezco el roto San Felipe y todo lo que suceda en él. Perfecto, eso es un problema que tengo a nivel existencial. Odio la relación entre arte y mercado tal como opera en ese sector. Hasta ahí el lío es que mi odio es recalcitrante y me impide entender, ver lo que pasa allí. Recomendación que les haría a ustedes a partir de los análisis que he visto sobre la exposición, que he leído sobre la exposición de Siman es: sí, San Felipe está ahí, es un fenómeno que opera e incluso incide en el desarrollo de arte contemporáneo a nivel local o incluso nacional. Qué mejor que ir a los diversos eventos que se presentan allí y tomar nota a nivel de bitácora, atender las anécdotas, como de teorización, para que ustedes, no sé, eh, personas, curadoras y curadores en formación, traten de entrever cómo responder a esa lógica. Perfectamente responder al hecho de, en San Felipe se privilegian los eventos improvisados que atraigan una gran cantidad de público, que se orienten sobre todo hacia el público familiar, donde los contenidos problemáticos queden de lado. ¿Qué son contenidos privilegiados, perdón, contenidos problemáticos dentro del contexto de los eventos de San Felipe? Entonces, no hablar de política contemporánea, no hablar de conflicto, evitar menciones a la manera como socializan las personas que hacen parte de ese sector profesional. Perfecto. Si eso se tiene en cuenta como un elemento a no incluir dentro de sus curadurías, perfectamente ustedes pueden realizar una curaduría no problemática, dirigida a público familiar, con un formato incluso convencional en términos de cómo ese público familiar va a esperar ver exhibidas las obras y ofrecen eso en respuesta. Y esa exposición perfectamente podría ser recibida allá. No sé, como voy a hacer un evento de esculturas de donas hechas en porcelanicrón para poner en los espacios donde venden donas hechas en masa madre en San Felipe. Perfectamente pueden abarcar el desarrollo de un contenido, la programación de un evento, la activación de un mercado y no solamente el de las donas, e incluso beneficiar a sujetos del campo artístico, por ejemplo, los escultores o escultoras que realicen esas donas. Incluso desde esa perspectiva, una persona ajena, no ustedes como responsables del proyecto curatorial, sino una persona ajena que vea la manera en que ustedes se desenvuelven para realizar esa exposición, podría tomar una exposición como estas, que ya no es como magnífica en el sentido de la hicieron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, trajo 45 millones de artistas de primera plana, tuvo cubrimiento por parte de todos los periódicos del universo, no, sino una exposición pequeña en un espacio muy cerrado, en un espacio que de hecho tiende como a la manipulación respecto a la circulación de información que se produce allí. Es decir, conocemos los eventos que se hacen en San Felipe más por comunicados de prensa que por las mismas anécdotas que se generan allí. Por ejemplo, casos de racismo estructural, de ataque a artistas, de destrucción de obras, eso lo sabemos más por redes sociales y o chismes que por documentos firmados, por ejemplo, por las mismas galerías o las instituciones implicadas. Una exposición tan pequeña como esa, esculturas de donas en porcelanicrón para ser puestas en exhibición en espacios donde venden donas en San Felipe, ella como tal podría aportarnos información, no solamente sobre el proyecto curatorial, no sé, como que ese curador quiere promover el movimiento del donismo a nivel de retórica vanguardista para burlarse de esa práctica moderna, sino incluso el hecho de que esa persona haga esa curaduría en entornos comerciales y las lógicas de relación que se establecen con el público. Aquí, por ejemplo, respecto a lo que decía Eric Cámara, me parece que se podría incluso involucrar la lectura etnográfica, la lectura que ustedes como personas que observarían, casi que como investigadoras o investigadores participantes de este fenómeno que están estudiando, personas que observan los procesos que rodean la realización de esa actividad y la manera en que el público interactúa con los objetos y con la actividad misma, ello va a brindar una gran cantidad de información para que ustedes, por ejemplo,
a nivel de estudio de caso, se planteen cómo se comprende la práctica curatorial en la actualidad en el Roto de San Felipe. Y esa investigación sería absolutamente legítima, no solamente a nivel académico, por supuesto, tendrían que cumplir con lineamientos que les impone la academia, sino que podría ir incluso más allá. Incluso la, las galerías involucradas con los locales de donas podrían leer esa información, a pesar de que ustedes hablen mal de ella, como las donas eran una mierda, las esculturas eran asquerosas. Incluso esa información crítica que en otros contextos se tomaría como una demostración de rechazo crítico o desprecio incluso por esa labor curatorial, esa información puede tomarse de manera positiva por parte de los responsables del evento para decir, ah, mierda, sí, resulta que la cagamos con las recetas. Tomemos la información que nos da esta persona que investigó, adaptémosla a nuestro producto y mejoremos el producto. En ese sentido, incluso a pesar de que ustedes quisieran hacer una crítica demoledora del evento, los responsables del evento podrían tomar esa misma crítica demoledora para subvertirla en lo que en Colombia gusta tanto en llamarse como crítica constructiva, que simplemente es no criticar, sino palmaditas en la espalda. Incluso también entidades más grandes como los responsables de toda esta parranda de huevonadas que hacen en San Felipe, o la misma Cámara de Comercio de Bogotá, o incluso, me atrevería a decir, la Secretaría de Artes de Bogotá, podrían mirar el análisis de esa exposición para ver como, ah, mierda, resulta que ese modelo es el efectivo. Contenidos no problemáticos, programación sábados por la tarde, público familiar, guías disfrazados de donas, eventos que atiendan más la lógica del entretenimiento que la de la transmisión de información y por supuesto la anulación de lecturas críticas. Hagamos eso. Por ejemplo, ¿de qué manera puede afectar una exposición como esas y un estudio sobre una exposición como esas? Las políticas públicas, ustedes lo pueden ver respecto a la manera en que la alcaldía de Claudia López entiende la práctica del muralismo y el graffiti y la respuesta que ha dado en eventos, sobre todo después de la baja del actual paro nacional, de la baja del reflujo pues del paro nacional, respecto a la manera en que utiliza grafitis en espacios emblemáticos para las luchas de reivindicación y a través de una retórica de defensa del espacio público y recuperación del arte como práctica sanadora, anular memorias de víctimas del Estado. Me refiero específicamente a la esquina, de hecho, no, a las dos esquinas enfrentadas donde mataron a Elan Cruz. Échense el paseo por la 19 con cuarta, ¿sí? Y miren el mural que actualmente ocupa esa esquina, la manera en que se instrumentaliza la imagen del asesinado por parte del SMAT, la forma como se anula toda la información relacionada con las acusaciones que existían en ese graffiti y videos producidos por la misma Claudia López dando cuenta de la recuperación en términos positivos para la ciudadanía de ese espacio. Y detrás de eso, literal detrás de eso, detrás del mural, ustedes van a ver que simplemente están vendiendo un hijo de puta de desarrollo inmobiliario, como, ah, más torres. ¿Cómo les van a poner? Si fuera el colmo del cinismo neoliberal, les ponen Torres Dylan. Y la verdad, no estamos lejos de que eso suceda. Entonces, digamos que ahí hay un libro, ustedes seguramente han pasado por él, seguramente habrán de pasar por él. Hay un libro que en términos de estudios de exposiciones y comprensión de las transformaciones del arte contemporáneo para los lectores de habla hispana resulta fundamental y es la investigación de Ana María Guas, Historia del arte del siglo XX en sus exposiciones. Ella cumple lo que promete, lo que dice en el título, se desarrolla, presenta diferentes exposiciones a lo largo de una periodización claramente planteada, claramente justificada y claramente relacionada con las respuestas que alcanzaron a tener las exposiciones, no solamente por parte de los medios de comunicación al público, sino también de los mismos artistas. Entonces, así como impajaritable, búsquense ese libro, búsquense ese PDF, fotocopien información sobre ese libro, porque sí, ahí en ese libro Ana María Guas plantea una metodología de investigación de exposiciones realizadas en su tiempo, cubrimiento mediático
configuración, grupo de artistas que hicieron parte de ellas, expectativas curatoriales, por supuesto, y a partir de ahí podemos entender, se pueden comprender mejor transformaciones como las que llevaron del expresionismo abstracto al pop, del pop al minimalismo o del expresionismo abstracto al postminimalismo, etcétera. Ese tipo de desarrollos que a veces se nos presenta como una gran constelación de contenidos donde no tenemos como qué decir o sobre los cuales no podemos qué hacer porque parece que nos llegan en andanada. Un libro como estos les permitiría como, sí, comprender la complejidad del asunto, pero también ver la riqueza que tendría el acercarse a ese tipo de indagaciones. Insisto, no solamente a nivel de lo crítico o de esperar que la crítica sobre esas exposiciones alrededor de las que se indaga como que lleve a que se destruyan o se reformulen. No, de hecho, entendiendo la lógica de aprovechar toda información relacionada conmigo, incluso la que me critica, para cualificarme, en ese sentido, lecturas críticas potenciarían eventos de mierda. Dentro de ese estudio de Profe, exposiciones, perdón, qué pena, ¿me repita el nombre del libro, por se lo favor? acaban de mandar por el chat, es Historia del Arte del Siglo XX en sus exposiciones. O bueno, creo que estoy cambiando la retórica, pero es la lógica. Gracias. Exposiciones, historia del arte, análisis. Y además, análisis documentado de manera cronológica. Insisto, valoro mucho ese libro como si fuera un manual para llegar a este tipo de procesos, para entender que no solamente la historia del arte se elabora en estudios de investigación, en acercamientos taller de artista, sino incluso los eventos de socialización de ese tipo de propuestas. Continuando entonces con las posibles derivas de hacer este estudio de exposiciones, dos de ellas son las que más me importan para que ustedes entiendan como la manera en que se adaptó la figura del curador y su práctica disciplinaria en el contexto no solamente de las exposiciones donde en las que intervino, sino incluso en generaciones posteriores. La labor de Harald Seaman en Life in Your Head tuvo implicaciones artísticas e implicaciones extraartísticas. Las extraartísticas tienen que ver sobre todo con dos circunstancias. El sujeto hacía parte del staff, de hecho era coordinador de una sala de arte contemporáneo y es contactado por una megacorporación de comercialización de tabaco. A Harold Seaman le cae Philip Morris. Entonces sí, muy hippie, muy barbado, muy no me baño nunca, muy el sexo para todo el mundo, pero un sujeto vinculado al modelo corporativo, o sea, un liberal, neoliberal en toda regla. Sí, un Steve Jobs de la curaduría, sí, sin puto lío. Un aquí es que mercader no me sirve, ni mercachifle, porque es como una caricaturización bastante pobre. Un creador de contenidos culturales plenamente consciente de los efectos de su relación corporativa, sí. Hippie y todo, pero eso es. Es un excelente empresario entonces, porque además va a proponer, va a ver, esa sería como una de las condiciones artísticas, de las consecuencias artísticas, va a proponer transformaciones donde involucra arte antisistémico, contracultural, desarrollado por sujetos que están alrededor del consumo de drogas, práctica de sexo libre, música rock y lo que de ello derive, va a integrar todo esto dentro de una práctica financiada por una vendedora de cigarrillos. Philip Morris patrocina Life in Your Head en un espacio donde Harald Seaman dice, ok, acepto el patrocinio, gracias por el reguero de plata que me dan, pero, y esto ya hace parte como de esa carga mítica con la que se potencia esta curaduría, pero al parecer, chévere que hubiera como un libro, un diario sobre esas negociaciones, un libro derivado de las negociaciones que se dieron entre Seaman, directores de la junta directiva de la Kunsthalle donde él trabajaba, y Philip Morris, pero resulta que el tipo magia logró libertad creativa. Ustedes me dan toda esa plata, del putas la acepto, hago lo que me da la gana. ¿Todo bien? Y resulta que le dijeron sí y sí. Y ante el sí y sí uno dice como, ay, yo quiero. Ahora bien, ese ay yo quiero es, ay tan chévere que sería tener toda la plata del mundo para hacer la exposición de mis sueños. Implicaciones, condiciones artísticas que pueden llegar a afectar a los artistas. ¿Yo para qué quiero eso?
¿Yo qué efectos puedo producir en el mismo campo artístico después de presentar esa exposición con esa selección ideal, con mi selección de artistas soñada y con un patrocinio hiperabundante? Quizá estoy alterando o quizá llegaré a alterar la práctica de comprensión de lo que hice y del arte mismo que presente. Resulta que en el caso de Siman, el megapatrocinio, la autogestión permanente de la figura del curador, ese hippie que se vende como cheverón y como intermediario, como amigo de todo el mundo, como súper dialogante, pero financiado por una megacorporación, eso hay que sumarlo a las transformaciones en términos artísticos que vino a significar Life in Your Head. Básicamente, la instauración de un modelo visual que daba por sustentaba el hecho de que se había superado ya el expresionismo abstracto, incluso que se había superado cierto modelo de artista vanguardista macho que se imponía con su talento ante las restricciones de la práctica de su arte en una sociedad que le era sorda. Esto se transforma y se introducen nuevos procesos que incluso a hoy tienen impacto. Dentro de la lectura, digamos que dentro de uno de los textos que está ahí, que es el de Aida Sánchez de Cerdillo, que es como una guía para iniciar una clase. Dentro de ese texto ella habla entonces de la instauración de un modelo visual que va a pasar del postminimalismo perdón, que va a pasar de las vanguardias y el reconocimiento del expresionismo abstracto como líneas únicas de producción de obra a el postminimalismo y el arte conceptual dentro de grandes espacios, o más bien dentro de espacios donde reciben una gran cantidad de atención. Ahora bien, ese nuevo modelo visual va a introducir algo que en las academias de arte como la actual ASAP impera de una manera ya casi como de lengua franca, como que es el lenguaje que hablamos, como que es la retórica con la que comprendemos nuestra práctica y es la del arte de procesos. Si ustedes se fijan en los procesos, en el aprendizaje de las diferentes técnicas y modos de hacer que van adquiriendo a lo largo de su desempeño en la SAP, la retórica de lo procesual opera casi de entrada y en muchísimos casos ustedes tienen que entenderla atendiendo al hecho mismo de que esa práctica se va desenvolviendo a medida que ustedes hagan. Sí, de cierta manera es neoliberal. Si usted no hace, si usted no experimenta, no va a darse cuenta de los alcances de su experimentación. Así que, mijo, la cuestión no es madrugue para llegar más temprano, sino trabaje permanentemente alrededor de su investigación para encontrar lo mejor que usted puede dar, para detectar lo mejor de sí. Insisto, eso es una lectura plenamente neoliberal. Ya no es el que madruga a Dios le ayuda, sino permanentemente trabajo, incluso dormido. Incluso en mis tiempos libres estoy pensando en la obra. Por otro lado, esa idea de arte de procesos va a enriquecer el acercamiento de artistas, quedémonos con los artistas por ahora, va a enriquecer el acercamiento de los artistas respecto a los materiales con los que trabajan. Digamos que ahí se plantea una oposición respecto al modelo de materiales finiquitados, de materiales convencionales, de procesos adecuados respecto a la manipulación de materiales y el mismo trabajar permanentemente con el material, el mismo observar permanentemente el material, el mismo relacionarse permanentemente con el material, va a llevar a que el artista produzca nuevas cargas conceptuales. Breve ejemplo. Si yo voy a trabajar una pieza tridimensional como el resultado de una fundición en bronce y simplemente va a haber una pieza finalizada derivada de una serie de etapas configurada en la salida de esa pieza del taller de fundición, es decir, esa es la obra fin, hay una serie de etapas que el espectador no vio y que incluso yo como artista no vi. No vi en el sentido de que las delegué, como que pagué para que me fundieran el molde en un alto horno. No, no, no. No las vi en el sentido de no me relacioné con el proceso de manera, aquí viene el problema de la autoexplotación neoliberal, de manera permanente y concienzuda para ver cómo cambia el material a lo largo de 72 horas, sino que nada, mandé a hacer el molde, me ayudaron, conseguí el material, se fundió, listo, chao, sale.
La obra es el resultado final. Harald Seaman y el arte que él presentó en esta exposición y a partir de allí, de muchas exposiciones que se vinieron a presentar, dicen, no, 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 no. Todo ese previo es fundamental para entender la obra. Otros más radicales van a decir, no, 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 todo el previo es la obra. Entonces el When Attitudes Become Form va a ser entonces, Harald Seaman va a decir que no es un eslogan, pero me niego. Digo, las putas huevas. Es un eslogan de comprensión de práctica curatorial, por supuesto, pero también un eslogan de comprensión de práctica artística. Entonces, no solamente eso. Pienso un objeto, intervengo con otras personas para mandarlo a hacer, el objeto fabricado se pone a la venta, fin. Es decir, la relación arte, estudio, galería. No, perdón, sí, artista, sujeto responsable de la idea, estudio, espacio donde la realiza, bien, va a ser este taller donde contrata la fundición de la obra, galería, espacio donde se comercializa. Entonces, ese triángulo, que es un triángulo que encuentra, de hecho, Seaman, van a ver esa reflexión en varios de los textos que les compartí, ese triángulo lo que quiere hacer él es intervenir allí y romperlo, quebrarlo. Una manera de quebrarlo es una manera plenamente, una manera que podemos describir como una actitud plenamente metodológica, donde lo que dice es, no, abramos el espacio de producción de la obra para el público, que el público vea cómo se realiza la obra. Muchos artistas responden ante esa situación con el arte de procesos, donde básicamente el proponerse trabajar con un material no implica la obtención de resultados finales, sino más bien la observación continua de las transformaciones que se den en el material, en el artista como observador, en el público como observador participante, entre los tres juntos o incluso entre los tres juntos dentro del espacio de exposición. Porque otra manera que encuentra Seaman de adaptar esta lógica de valorar el proceso sobre el resultado es que la misma exposición puede cambiarse, ya no es una exposición de resultados, sino una exposición donde incluso el artista está trabajando. Aclarémonos, una exposición donde después de la inauguración pueden aparecer nuevas obras, por ejemplo. Una exposición que, y volviendo al campo contemporáneo y el eternamente criticado por mí actual Salón Nacional de Artistas, una exposición que no va a constar de una sola sede, que va a tener solamente las obras que se presenten en esa sede, sino que va a apelar a diferentes eventos extendidos a lo largo del tiempo, donde si yo quiero operar como espectador atento, pues debo financiarme mis viajecitos a lo largo del río Magdalena para al final, después de año y medio de exposición y de eventos, decir, ah, el Salón Nacional de Artistas número 46 determina la práctica artística a partir de estas y estas circunstancias. Entiendo lo que sucedió a partir de una observación, incluso la idea de observación podría ser procesual, una observación que se somete al proceso de acompañar las obras desde que aparece el primer evento hasta el último y a partir de allí yo como curador o como crítico pongo mi firma a través de estas declaraciones. Ese poner la firma a través de esas declaraciones, por ejemplo, en términos de poder adquisitivo en el campo artístico colombiano, va a ser muy difícil de realizar. Puede que incluso quienes realicen esos estudios longitudinales del Salón Nacional de Artistas actual sean personas financiadas, porque pagarse el paseo a la inauguración a San Agustín, en Isnos, Garzón, Honda, La Dorada, Mompox, bla, 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 La Mojana, Barranca, Barranquilla, etcétera, solamente el traslado y el ocupar espacios allá para ver las exposiciones me genera costos. Si a eso le sumamos obras que trabajan con el tiempo, performances programados para tal día, performances de larga duración, mi estadía en esos espacios va a generar mayores costos. Quizá como investigador voy a decir como, puta, puedo venir aquí a la exposición a ver lo que está abierto de 8 a 5, porque a las 5 me tengo que largar porque no tengo para el hotel de este pueblo que gentrificaron gracias a la gestión de José Ignacio Roca. Pero resulta que como investigador, si me pierdo eso por ser un miserable, pues perdí respecto a lo que se produce allí. Me perdí parte de la obra en términos de obra igual proceso.